Hola, mi nombre es Chulex Elizabeth del Peso Tirero, soy estudiante del primer semestre de la carrera de Tecnología Superior en Producción Agropecuaria en el Instituto Superior Tecnológico Quinel. El tema de hoy es las hojas. ¿Qué son las hojas? Las hojas son estructuras laminares o aciculares que brotan lateralmente de los tallos o ramas, que tienen crecimiento limitado y que contienen sobre todo tejido foto- fotosintetizador, situado siempre al alcance de la luz. Además, las hojas son las encargadas de llevar a cabo otras funciones como la transpiración y la respiración. Las hojas pueden modificarse para almacenar agua o para otros propósitos. Funciones de las hojas. La hoja cumple varias funciones en la planta, como la fotosíntesis, la respiración o la transpiración. Estas funciones pueden llevarse a cabo también por parte de los tallos herbáceos y por las porciones jóvenes de los tallos leñosos. La fotosíntesis. La fotosíntesis, también conocida como función clorofílica, consiste en la síntesis o producción de sustancias orgánicas con propiedades nutritivas a partir del CO2 atmosférico que las hojas absorben a través de los estomas y el agua aportada por las raíces de las plantas. Este proceso requiere un consumo energético que se obtiene a partir de la luz del sol y en él se genera oxígeno. La fotosíntesis es un proceso esencial para la vida del planeta, ya que permite la producción de materia orgánica, partiendo de materia inorgánica y de la energía que aporta la luz solar y genera oxígeno que se emite a la atmósfera. La respiración. La respiración es el proceso mediante el cual se obtiene la energía necesaria para desarrollar la actividad biológica a través de la metabolización de los productos obtenidos gracias a la fotosíntesis. La respiración requiere de la toma de oxígeno de la atmósfera y la emisión del CO2. La respiración queda enmascarada por la fotosíntesis, pero durante la noche la planta únicamente respira desprendiendo dióxido de carbono y absorbiendo oxígeno. La transpiración. Los estomas, además de respirar, pueden abrirse para liberar agua y que se evapore, eliminando así el exceso de esta y permitiendo la regulación térmica e hídrica de la planta. Además, hay teorías que se sostienen que esta evaporación ayuda a crear una presión negativa en los conductos de la planta que posibilita la circulación de la savia bruta desde las raíces, facilitando así que incluso árboles de gran tamaño puedan conducirla hasta sus ramas altas sin gasto de energía. Absorción. Además de las funciones esenciales nombradas, las plantas son capaces de tomar por las hojas algunos nutrientes e incorporarlos a los haces vasculares. Las especies arbóreas son las que tienen mayor capacidad de absorción. Parte de las hojas. A continuación, las partes de las hojas y sus principales funciones. El limbo. El limbo es la parte ancha de la hoja y tiene dos caras. La superior se llama haz y el reverso se llama embés. En su, es su parte más vistosa, lo que la mayoría de las personas entiende e identifica como hoja cuando se menciona tal nombre. Dentro del limbo hemos de hablar de el haz en la parte superior de la hoja y suele tener un color verde brillante. El embés en la parte opuesta al haz y su color normalmente es oscuro y puede presentarse pelos especiales. El peciolo. El peciolo es lo que une el limbo de la hoja con el tallo de la planta. Es una estructura delgada y tenso color verde cuya función es la de suministrar savia a la hoja y de vuelta de esta, además de dar al limbo una sujeción firme contra los elementos. La vaina. En la base del peciolo se encuentra la vaina, que es el punto en que éste se ensancha para unirse y acomodarse en el tallo. Estípula. Crecen hacia ambos lados desde el peciolo o la base de la hoja. No todas las plantas presentan estípulas y esta puede tener muy diversas formas. Su función es siempre la de proteger los vástagos y hojas jóvenes, motivo por el cual algunas se caen cuando la hoja madura. Clasificación de las hojas.
según el peciolo. Se pueden clasificar las hojas según el peciolo de la siguiente forma. Las hojas pecioladas son las que cuentan con un peciolo que conecta el limbo a la planta, y este peciolo puede tener tamaños muy distintos según las características concretas de cada planta. Las hojas sisiles o sentadas. No, en cambio, a diferencia de las otras, en cambio estas no tienen peciolo, y en algunos casos el limbo nace directamente del tallo de la rama, según la división del limbo. La, la forma en que el limbo se divide o no es otro tipo de clasificación de las hojas. Las hojas simples cuentan con un limbo que o bien no está partido en absoluto, o sí lo está, pero sus divisiones no alcanzan al nervio principal. Las hojas divididas o compuestas, en cambio, muestran un limbo que se divide completamente hasta el nervio principal, dando la sensación de varios limbos unidos por un solo peciolo. Clasificación según su forma. Los tipos de hojas según la forma del limbo son las siguientes: hoja elíptica, como el nombre indica, son aquellas cuya forma traza una elipsis, es decir, una circunferencia alargada o deformada. Hoja lanceolada son aquellas cuyo limbo muestra una forma característica de punta de lanza o punta de flecha, con una base más ancha y una punta estrecha y afilada. La hoja circular son las típicas agujas de la mayoría de coníferas como el pino. Son ejemplos fáciles de reconocer de esta morfología. Hoja oval. Son parecidas a las elípticas, pero algo más anchas en la base y con una punta más aguda. Hoja acorazonada. Son similares a la forma con que se representa el corazón. Hoja sagitada. De esta forma característica recuerda a la punta de una alargada o de una flecha dividida con una punta central y otras dos abiertas hacia los lados. Hoja lineal son con bordes rectos y regulares que se extienden. Tipos de hojas según su borde. La forma en que el borde del limbo de la hoja adopta también puede ser diferenciada. Así, los tipos de hojas según el borde de estas son: hoja entera, también llamada hojas lisas, son hojas en el borde cuyo limbo se extiende a una línea interrumpida y de forma recta o con una curva constante. Hoja dentada. En esta el limbo toma forma de dientes de sierra que pueden ser de muy distinto tamaño según la forma concreta de cada especie. Hoja lobulada son hojas que son hojas que crean irregularidades muy marcadas en su entorno, con salientes y entrantes de forma curvas pronunciadas. Hoja ondulada. Presentan curvaturas en su entorno, pero no de forma más suave y menos pronunciada que en las lobuladas, sin llegar a formar brazos. Según su nervadura. Hoja, hoja peniverbia son las hojas que cuentan con un nervio principal del que parten todos los nervios secundarios, y es la típica forma que se adoptan la mayoría de hojas que se presentan. Hoja palinervia, su nombre viene de la palma de la mano por su semejanza con esta. Desde un punto central salen los distintos nervios como si fueran los dedos de la mano. Hoja paralelinervia, sus nervios se extienden de forma cercana hacia el paralelismo a lo largo de toda la hoja. Utilidad de las hojas. Las alimenticias son las que sirven al ser humano para su alimento, como la lechuga, la selga, el col, la espinaca y otras. Las hojas medicinales son las que se usan para las enfermedades como el eucalipto, la malva y la borraja. Las hojas industriales son las que se utilizan para la elaboración de productos destinados al comercio como el tabaco, el añil, la cocuiza y demás.